particular es que yo era un pibe súper tímido, como enfermizamente tímido, en la escuela, para nada adaptado al mundo escolar, y que al mismo tiempo yo decía que quería ser actor. Yo no sé de dónde lo saqué, pero mis viejos decían, bueno, no sé, este chico tan tímido, ¿qué actor puede llegar a ser? Pero sí recuerdo muy claramente en mi primera clase de teatro lo que pasó, no sé qué ejercicios hicimos ni nada, pero sí tengo el recuerdo de la sensación de una felicidad inmensa y de una libertad que no conocía. Claramente había encontrado mi lugar en el mundo y mis viejos, imagínate, descorcharon champán porque habían ubicado al pibe en algún lado. Claramente el teatro tenía muchas cosas que yo necesitaba, de lo social, de lo grupal, de la imaginación, todo lo que en la escuela me venía en contra, que era que yo me dispersaba porque se me ocurrían historias y fantaseaba y estaba mal. En el teatro venía bien. Así que tengo muy fuerte recuerdo de la sensación física del descubrimiento del teatro con el cuerpo, y otra muy fuerte con un actor chileno, con Patricio Contreras, que lo vi en Buenos Aires haciendo Muerte accidental de un anarquista. Siempre le digo que él es el culpable de que yo haga teatro, pues me acuerdo de verlo y de salir del teatro con una fiebre, una envidia. Yo quería eso. Me acuerdo que le dije a mi mamá, yo quiero eso. Y por suerte mis viejos nos escuchaban y nos acompañaban en lo que queríamos hacer. Así que un actor chileno tuvo mucho que ver con mi vocación también. Fue por una cuestión de supervivencia, de autogestión. Viste que los actores, cuando terminamos de estudiar, bueno, en realidad dependés de que alguien te llame, ¿sí? Bueno, que alguien le interese, que haya un personaje para vos. Y cuando yo descubrí durante el tiempo que yo por suerte tuve siempre bastante trabajo, pero me di cuenta de que la posición del actor era muy pasiva, ¿no? Que yo tenía que esperar que alguien me llame, tenía que esperar que alguien le sirva. Y eso no funcionaba con mi personalidad. Yo necesitaba generar cosas. Y entonces junté a mi grupo de amigos, que son los mismos con los que sigo, Lautaro Perotti, Tamara Kipper, mis compañeros de la escuela, en realidad, ¿no? Y dije, bueno, quiero probar a dirigir, nunca lo hice. A ver, por ahí nos sale, por ahí no nos sale. Y yo actuaba, y en realidad yo empecé a dirigir porque quería actuar. Fue una excusa y me tocó a mí el rol de dirigir porque me gustaba hacerlo, pero en realidad lo más importante para mí era estar en movimiento y actuar y hacer obras y entrenar y hacerlas. Y después fui descubriendo cada vez más varias cosas. Una es que actuar y dirigir no era bueno, porque se actúa peor y se dirige peor, es mejor hacer una cosa por vez. Y fui descubriendo que la dirección me encantaba. Siempre muy ligado lo experimental a mi grupo, porque después de la dirección vino las adaptaciones y después vino la escritura, después vino la construcción del teatro y de la escuela. Pero digamos, todas esas cosas que fueron como cambios muy grandes o riesgos muy grandes, siempre estuvieron atados a hacerlo con mi grupo, porque eso es el que me protege y el que me permite tomar riesgos también. Así que después se me dividió, nunca más actué y dirigí. Siempre o dirijo, o escribo, esas cosas, y si actúo con otro director. Y me pongo en el rol de actor y descanso de toda esa locura que es la dirección. Va cambiando. En el caso de Coleman, que fue la primera obra que yo escribí, como no tenía idea por dónde empezar a escribir, les pedí a los compañeros que empezáramos improvisando. Y fue muy interesante todo lo que apareció. Improvisábamos en mi casa horas. Por ahí cada uno estaba en un cuarto, separado, a veces yo los miraba, a veces no. Pero claramente eso me sirvió para dos cosas mínimo. Una, porque empecé a escuchar la voz de los personajes. En la medida que íbamos improvisando, íbamos como complejizando y construyendo cómo eran las cabezas de estos personajes, cómo eran los comportamientos, los vínculos. Y después, para lo otro, lo que me sirvió es que, como habíamos improvisado 4 o 5 meses, llegó un momento donde yo tenía que escribir. Y no escribía nada, porque me daba miedo. Ya los actores me miraban como, bueno, ya te dimos bastante material, y yo no arrancaba. Entonces paré las improvisaciones
Y yo creo que en ese momento, si no fuera porque sentí la responsabilidad de que ellos habían trabajado tanto, no hubiera escrito la obra. Yo lo hice por obligación porque sentía que lo mínimo que podía hacer era escribir una obra con todo lo que habían trabajado ellos. Y a veces uno necesita como generarse esos compromisos, esas obligaciones. Otras veces escribí solo. En general escribo sabiendo quién va a actuar. Entonces que uso sus imágenes para mí. En el caso de Próximo, que es la obra que trajimos esta vez, fue muy divertido y muy extraño el proceso. Yo al principio estaba un poco asustado, como reacio a escribir, pero lo que sí sabíamos es que queríamos hacer una obra donde actuaran Lautaro y Santi, los dos actores de la obra. Un argentino, un español. Sabíamos que queríamos eso, que yo quería dirigirla, que queríamos volver a trabajar juntos como grupo. Pero no sabíamos bien qué. En el momento le pedimos a un autor que escriba un texto, escribió cosas, como era extranjero, y lo invitamos a que venga a Argentina. Bueno, cuestión de que esa obra nunca salió, ese texto nunca nos gustó. No salió, era un riesgo que podía pasar. Pero ya teníamos como el proyecto, inclusive teníamos como una fecha de estreno en el Teatro San Martín y no teníamos la obra. Cosas que suelen pasar en estos procesos. Y yo estaba en Roma dirigiendo a Emilia con elenco italiano, Santi estaba en Madrid, Lautaro en Buenos Aires, y yo dije, bueno, tengo esta idea de esta relación, de esta obra, tengo esta imagen que me parece interesante. Y empezamos a ensayar por internet. Yo en Roma, el otro en Madrid, viste la pantalla cortada en 5, improvisar a tirar ideas, a contarnos cosas, yo escribía, les mandaba, leíamos. Pero éramos bastante lógico para esta obra ensayar vía Skype. Pero era muy extraño, porque yo sabía que volvía y teníamos que ponernos a montar. Nos conocemos mucho y fue muy placentero. Apenas yo volví, teníamos un montón de esqueletos de situaciones, de cosas que queríamos que pasen, y en este caso improvisamos mucho, probando situaciones posibles, cómo era el lenguaje además. Porque una cosa es que te parezca buena una idea de que dos personas no se miren nunca y que hablen a través de otros elementos, pero nunca está el campo de visual junto, digamos, sino que fuera todo el tiempo un plano y contraplano cinematográfico, lo cual daba un montón de posibilidades, pero habría que ver si eso de verdad se sostenía. Entonces en las improvisaciones íbamos descubriendo de qué manera construir ese lenguaje espacial, de que ellos... A mí lo que me emocionaba, me parecía interesante era que había una contradicción de nacimiento, que era que yo como espectador veo que estos dos cuerpos están juntos, porque están en el escenario juntos, y sin embargo la fe teatral me hace creer que están separados y me hace sufrir porque están separados y porque quiero que estén juntos. Entonces siento que hay algo ahí que solo el teatro puede generar, que es generar en la imaginación del espectador una mentira que es evidente, porque estas dos personas en así se tocan, y sin embargo todos creemos que están a miles de kilómetros de distancia. Eso gracias a que son dos actores impresionantes. Yo creo que uno escribe lo que lo obsesiona porque es una manera honesta, ¿no?, de escribir. Y en este caso, así como otras veces, uno tiene la necesidad como de romper ciertas estructuras, ¿no? Es decir, esta familia no funciona, este manejo del poder no funciona, la soledad es tal cosa. Yo siento, por lo menos en mi país o en el mundo que yo observo, que estamos todos bastante lastimados y todos bastante desilusionados con la vida. Y porque la verdad que que voy creciendo y veo que la vida es algo complicado, que hay mucho dolor. Y al mismo tiempo hay una tentación sobre escribir sobre eso, ¿no?, sobre generar dolor desde el teatro también, generar oscuridad desde el teatro. Muchas veces yo tuve la necesidad de patear, digamos, decir, che, esto está mal, como estallar en la violencia. Sin embargo, yo me encuentro enamorado de pronto en mi vida de alguien, con una hija, proyectando una familia. Me encuentro con un grupo de trabajo que hace 20 años estamos juntos sosteniendo un teatro en un país que se cae a pedazos. Yo veo amor a mi alrededor, yo tengo amor y deseo de construir. Y en este caso sentía que tenía más que la necesidad de lastimar o de romper,
la manera de poner foco, es decir, todo es una mierda. Y de pronto me doy cuenta que también hay gente que le conviene que estemos deprimidos, ¿no? Hay gente que le conviene que no haya esperanza de que uno puede realizar su vida, que le conviene que estemos en casa adaptados, entregados y que no haya rebelión. Y yo creo que el amor es una enorme rebelión. Para mí el teatro, como lo relaciono, como vos sabés, con mi grupo y con mi casa y con mis amigos y mis hermanos, lo que se va armando en el teatro, en realidad lo importante del teatro es eso, mucho más que cómo te fue con una obra. A mí personalmente recuerdo cómo la pasé, recuerdo cómo la vivimos, y eso es lo que nos sostiene. Ayer pensaba en esto, un poco en la función. El público acá, sabes que es maravilloso, es muy, muy generoso en la reacción. Y hay algo que cuando se produce, a mí me fascina, que es cuando el dolor y la risa suceden al mismo tiempo, ¿no? Y ayer veía que algo de eso se logró generar. Había como un clima de mucho dolor en determinados momentos de la obra y la gente podía reírse. Y a veces sucede que viene alguien y te dice me morí de risa y viene otro al lado que vio la misma función y sufrí mucho. Yo creo que lo interesante es poder intentar generar un hecho de verdad, ¿no? Como cuando vos estás en la calle y ves algo que está en el borde entre el dolor y el humor, ¿no? No sé si reírme de esto, no sé si llorar por esto. A mí me interesa mucho ese borde, porque creo que le coloca al espectador en un lugar complejo. ¿Por qué me río? ¿Por qué lloro? ¿En qué me siento identificado? Intento que las obras no determinen el tono, ¿no? Bueno, esto es una comedia, esto es una tragedia, eso es como más aburrido. Esto es violento, sino que vos digas, hay gente que se ríe, yo la estoy pasando mal, de pronto me estoy riendo y no me gusta reírme de esto. Esa mezcla me gusta porque creo que te interpela como espectador. ¿Por qué te está pasando esto que te pasa? No lo sé, te juro que no lo sé, porque yo escribo, no escribo tanto. Cada tanto escribo, no soy tan prolífico, digamos. Pero sí, yo no pienso tanto en términos de esto va a provocar o esto va a conmover. Sí me doy cuenta que a mí me conmueve, que a mí me provoca incomodidad. Como que si te clavo un aguijón, decís esta historia me interesa y la quiero contar. Me excita contarla, me conmueve contarla. Después hay veces que lo que te conmovió a vos conmueve a miles de personas o a veces conmueve a 15, lo cual no está bien ni mal. Hay cosas que son mucho más populares y otras que no. Pero sí yo me doy cuenta, es tal cual lo decís vos. Es como que uno estuviera en un estado permanente de alerta y de pronto decís, ay, esto es tremendo, esto me conmueve. Sobre todo si hay algo que está cruzado, como te decía antes, ¿no? Entre el dolor y el humor, lo patético. Esto me interesa y es nuevo. Porque digamos, a veces me conmueve algo y digo, ya lo escribí, ya esa historia la conté. Pero de pronto te aparece, en Próximo, por ejemplo, me interesaba la distancia, el amor a la distancia, la soledad. Me interesaba mucho quien vive lejos de su casa, ¿no? Yo cuando estaba en Roma me acuerdo que había un señor, que no sé de dónde era, no era romano, era inmigrante, que vendía pizza y me dice un día, ¿me mostrás una moneda de tu país? Digo, no tengo, te voy a buscar. Por favor, que me gusta ver monedas de países que no voy a conocer. Yo, temblando así, fui a buscar la moneda, me acordé, se la llevé. Y ese hombre que yo me crucé caminando, está en la obra, está en Próximo. Es parte de las historias. Entonces, cuando vos estás contando una historia, todo lo que te pasa, te sucede, se te va como metiendo en tu obra. Es como que te convertís en una antena que va como percibiendo determinadas cosas. Por eso, cada vez que escribís una obra es como una vida entera que te lleva a construirla. Y así, cada obra está llena de cosas que te van pasando mientras escribís la obra. También porque uno está más sensible a determinadas cosas, para el tema de la obra. Sea el egoísmo, sea el amor, sea la soledad, sea el poder, sea la violencia, te sensibilizás o estás muy permeable a determinados temas.
Yo hago teatro porque no podría no hacer eso, no sé hacer otra cosa, y además lo necesito. No sé si lo hago por un rol, que no es algo que yo quiera decir. Pero sí me doy cuenta que tanto el teatro, el que lo hace como el que lo ve, sirve para romper ciertos esquemas, ¿no? No sé si siempre, pero yo veo el mundo muy esquematizado, ¿no? Estamos de este lado de este, somos buenos, malos, pertenecemos o no. Como todo el mundo cada vez más simple, más esquemático, más tonto, ¿no? Como refugiándose en un lugar, pensando que no me importa la historia del otro. Y el teatro te propone necesariamente ponerte en el lugar de otro, ¿no? El teatro o la ficción. Entonces te pones en el lugar te identificas con lo que hacen determinados personajes. A veces te identificas y te gusta sentirte identificado, y a veces te identificas con personajes que no te gusta sentirte identificado. Y creo que lo interesante es si el teatro te permite ponerte en el lugar de otro y tener otra mirada de las cosas. A veces nos pasa en Buenos Aires, que uno se imagina que no, pero que vienen a Timbre, digo que es un teatro independiente, y dicen, no, pero es una historia de amor de dos hombres, y dicen, no, dame de otra obra. Digo, qué increíble, porque seguro que alguno de esos no pregunta antes y entra, y por ahí tiene la posibilidad de decir, che, mira, vi esta historia y la entiendo, o entiendo algo que le pasa. Con esta obra o con cualquier otra, ¿no? Con Una familia Coleman, con Tercer Cuervo, lo que sea. Que vos puedas ver algo que decís, algo mío tiene esta historia y me ayuda a saber algo más de mí. Yo creo que es un movilizante el teatro. El teatro que a mí me gusta es ese que te incomoda porque reconoces algo de lo que está pasando.